La semana pasada vimos el número 13 y ahora vamos a estudiar el número 14, ya el número 14 y el 13, nosotros estuvimos viendo para ir un poquito al resumen allí, que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese es el que vimos nosotros la semana pasada, y hoy quiero que todos juntos podamos leer el versículo número 14, que está también en la pantalla, pero también está ahí en su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 14. ¿Ya? ¿Lo tienen? Leamos todos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Y si no, también está en la pantalla. Bien, 1, 2, 3. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde, te damos las gracias. Gracias porque nos permite, Señor, abrir tu palabra y sacar de ella la enseñanza para cada una de nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque sabemos que tu amor es infinito y que tú siempre, por medio de tu palabra, vas a hablar a nuestras vidas y vas a guiarnos, a corregirnos, a enseñarnos, Señor, para que nuestras vidas como hijos tuyos puedan ir creciendo espiritualmente, avanzando para la gloria tuya. Queremos pedir que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y que traiga claridad a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para poder atesorar tu palabra en nuestras vidas. Te alabo, Padre, por todo y por cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos ahí, ¿no es cierto? Pablo se está dirigiendo ahora acá a la iglesia de Tesalónica, pero de una forma tal vez como advirtiendo, ¿no? Advirtiendo a ellos, porque le dice, ¿me esperan un segundo? Es que no está conectado esta cosa. Entonces, como ayer ocuparon, ¿no? Los jóvenes, y a mí se me olvidó poder, no sé, pero estamos aquí. Por lo menos no. Ahí, como ya les decía entonces, advirtiéndole, ¿no es cierto?, en el primer versículo, que dice, porque vosotros, aquel dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Les dice, porque vosotros, hermanos, la iglesia de Tesalónica estaba compuesta por hermanos, igual que nosotros, creyentes, hijos de Dios. Dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Ahora si uno lee el texto hasta ahí, y sin entender cómo nosotros hemos venido estudiando, ¿no es cierto?, versículo a versículo esto, uno quedaría, pero ¿qué está diciendo Pablo acá, no? ¿Por qué le está diciendo que ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias que están allí en Judea? Y para que nosotros podamos entender bien ese concepto, ¿no?, quiero llevarlo acá un poco al mapa. ¿Ya? Se veía bien originalmente, ahora por los colores quedó todo distorsionado. ¿Ya? Pero vemos acá nosotros, ahí miren, ¿ya? Vemos acá nosotros que miren, todo esto que originalmente estaba en amarillo clarito, ya como que aquí se ve blanco, todo esto es la región de Judea. ¿Ya? Todo esto es la región de Judea, en donde en el centro está Jerusalén. ¿Ya? Y todos los alrededores se estaba predicando el Evangelio de Dios y se les enseñaba la palabra de Dios, pero como estaba en el centro y ahí en Jerusalén, los judíos, ¿ya?, empezaron a ¿qué? A perseguir a los creyentes que estaban en esta región de Judea.
lo empezaron a seguir por volverse a Cristo, por seguir a Cristo y no seguir el judaísmo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo acá a los tesalonicenses, que ellos vinieron, no dice ahí el texto, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias que están ahí, en esta provincia de Judea, ¿ya? ¿Pero en qué? En el sufrimiento. ¿Por qué? Porque todos los creyentes que estaban aquí en esta provincia de Judea estaban ahora sufriendo por ser creyentes, por ser hijos de Dios, porque estaban siendo perseguidos por los judíos, porque ellos no querían, ¿cierto? Los judaizantes no querían perder a su adepto y querían y perseguían, ¿cierto?, a todos los que estaban allí. Imagínense, si nosotros nos trasladamos a este mapa, que obviamente no se lee, pero aquí estaba ubicada la iglesia de Tesalónica, ahí arriba, ¿ya? Ahí arriba está ubicada la iglesia de Tesalónica y ¿ya? Judea, o esta región de Judea, está aquí abajo, ahí, ¿ya? Ahí está Jerusalén. Se nota bien originalmente, ya, como les digo, dar una pasión a mala jugada, así. Pero ahí está Jerusalén, aquí está ampliado, ¿no? Ahí está Jerusalén y aquí está Jerusalén, y la iglesia de Tesalónica está por acá arriba, imagínense. Son bastantes kilómetros, ¿ya? Pero los judaizantes también invadieron todo este territorio, persiguiendo también a los creyentes, a los cristianos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder perseguirles, para poder matarles, ¿no es cierto? Encarcelarlos por convertirse a Cristo. Entonces ahí es donde tenemos nosotros lo que Pablo acá le está diciendo en el versículo número 14, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica, y por eso les dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, pero imitadores de esto muy particular, del sufrimiento. Ahora pregunto yo, en el tiempo que usted lleva como creyente aquí en la tierra y aquí en Chile o en otro país o donde queramos que estemos, ¿estamos o hemos sufrido por Cristo? ¿Ha sufrido usted por Cristo? ¿Hemos sufrido por Cristo? ¿Hemos sufrido persecución por ser creyentes? ¡No! Entonces tal vez uno lee esto y uno lo ve tan fácil, ya hemos sufrido, porque nosotros no hemos vivido el sufrimiento. Pero si el Señor nos hubiese permitido, o tal vez nos permite en el futuro, no lo sabemos, ser perseguidos, pero por el nombre de Cristo, porque somos creyentes, porque predicamos a Cristo, tal vez vamos a poder experimentar lo que los hermanos de aquí de Tesalónica estaban pasando y estaban sufriendo. Porque ellos pues, perfectamente podrían haber seguido su vida sin sufrir, siendo judíos, siguiendo los rituales de los judíos, ¿no? Pero ellos creyeron en Cristo y tuvieron que dejar atrás todo aquello ritualismo, toda la ley, ¿no es cierto? Y empezar a tener un estilo de vida nuevo. Es igual que nosotros, ¿no? Cuando nos convertimos a Cristo, viniendo cada uno de nosotros también de diferentes cunas, en mi caso católica, ¿no? Dejar atrás todo aquello que me enseñaron del catolicismo y volviéndome a la Escritura y viendo en la Escritura lo que me enseñaba y dejando atrás todas aquellas cosas para poder aceptar la Escritura, ¿no? Acá en este caso era por los judíos. Entonces por eso Pablo les dice, ustedes ahora son imitadores de toda esta provincia, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el texto ahí? Judea, ¿no? De toda esta provincia de Judea, donde está Jerusalén al centro, porque todos los hermanos que están allí ahora están sufriendo por Cristo. Y ahora ustedes que están acá arriba, ¿no? Jerusalén está aquí abajo, ustedes que están acá arriba, tesalonicenses, están siendo parte del mismo sufrimiento que han tenido los hermanos, ¿no? Ahora son iguales que ellos en el fondo, están siendo perseguidos. Y continúa el texto ahí, ¿ya? Diciendo, miren, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, ¿ya?
están padeciendo, dice, están pasando, están viviendo lo mismo que ellos. ¿No? Y acá miren, dice, pues habéis padecido las mismas cosas. Cuando los tesalonicenses respondieron al Evangelio, al igual como nosotros un día no respondimos al Evangelio, hubo un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de pensar y de actuar. Y nos dimos cuenta de lo errado que estábamos en nuestro caminar. Y ahora, ¿cuánto nos falta para empezar a caminar, ¿no es cierto?, en lo verdadero y en lo real que es la palabra del Señor. Entonces, ese es el sentir, ¿no? Dice, se convirtieron en objeto ahora ellos de ¿qué? De la persecución al hacerse cristianos. Doy gracias al Señor y damos gracias al Señor porque nosotros, por lo menos aquí en nuestro país, no hemos sido objeto de persecución hasta ahora. No lo sabemos más adelante. Pero ¿cuál sería nuestra reacción al saber que me van a perseguir por ser cristiano? Estoy dispuesto a soportar. Y de hecho, saben que puede que ya esté empezando a haber una persecución para nosotros como creyentes, de nuestra manera de pensar, de actuar y de hablar y de llevar a cabo las cosas. Si nosotros, por ejemplo, nuestros hijos que están estudiando, ¿no?, en el colegio, porque en el colegio ahora está dado todo, ¿no es cierto?, toda una manipulación para llevarle a cabo ellos el plan que tiene la ONU, ¿no?, que ya todos lo sabemos, y está planteada la famosa ICI, ¿no es cierto?, es que en la educación a los niños, a los jóvenes, de todo el humanismo y toda la escolarización en relación a la parte sexual, ¿no?, para que ellos vean como todo es normal, que ahora todo es normal, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo es normal. Entonces yo creo que ya aún nuestros propios hijos van a empezar a vivir, si ya lo están viviendo, una persecución. Porque si en medio de la universidad, que tenemos acá a la hija mayor, nosotros hermano Galvarino, que está estudiando en la universidad, y ella se para ahí y con todos sus principios cristianos, dice, yo soy cristiana, y acá, ¿cómo piensan ustedes que la van a mirar o la van a tratar? ¿La van a corregir? No. La van a tratar de retrógrada, de antigua y un sinnúmero de cosas. Y tal vez hasta la pueden aislar y burlarse, ¿no?, y acusarla diciéndole, oh, y tú estás en contra. Bueno, eso es lo que estaba sufriendo la iglesia, ¿no?, allí en ese tiempo. Y nosotros, tal vez no muy lejanos, vamos a empezar a sufrir lo mismo. Una persecución. ¿Por qué? Por ser creyente y pensar diferente a lo que el sistema de este mundo quiere imponer a la sociedad. ¿Ya? Hay todo un plan satánico, lo que es satánico realmente, implantándose en medio de los párvulos, en medio de los escolares, en medio de los licianos, en medio de las universidades. ¿Por qué piensa usted que la juventud está hoy día como está? Y rebelde contra todo. No respetan ninguna autoridad. Es porque todo eso ya se empezó a sembrar desde chico y se les empezó a adoctrinar para que hicieran todo lo que está pasando ahora. Entonces llega un cristiano bien, digámoslo, fundamentado y con base sólida en la Escritura y sabiendo lo que ha creído y va en contra de eso, le aseguro que va a haber una persecución. Pero ahí es donde los cristianos debemos estar, ¿qué cosa?, firmes en lo que hemos creído. Porque tristemente también muchos cristianos se han pasado al banco, ¿no?, donde calienta el sol, como decimos. ¿Para qué? Para no ser aislado, para no recibir bullying, para no recibir burla y para que me acepten, prefiero aguantar un poco lo que ellos hacen, ¿no?, y mimetizarme con lo que ellos hacen para no quedar fuera del grupo. Entonces debemos tener cuidado, ¿ya? Por eso Pablo les dice acá en el texto, ¿no?, son iguales ahora que los de Judea, porque están siendo perseguidos. Dice, una de las marcas, ¿no es cierto?, es sufrir por el Señor. Y en el tiempo de Pablo, con la iglesia tesalónica, los cristianos sufrían por el Señor.
Y en el tiempo de los apóstoles sufrían por Cristo, por el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a sufrir por el Señor? Si fuera una de las marcas hoy en día de ser cristiano, sufrir por Él, ¿estoy dispuesto a sufrir por Él? ¿Estoy dispuesto, como decimos en términos aquí en Chile, ¿no?, a ponerme la bandera, que esta es la bandera cristiana, ¿no?, a ponerme la bandera de Cristo, y dispuesto a lo mejor a que me insulten, a que me aíslen, a que me dejen al margen de todo, pero no importa, yo soy fiel a Cristo? ¿O prefiero ser fiel a este sistema del mundo, a lo que el mundo me está y me conlleva, ¿no es cierto?, a esas cosas? Ahí cada uno en particular tenemos que tomar nuestra propia decisión. Y Pablo lo que les decía a ellos, ahora ustedes sientan lo que sienten ahora sus hermanos de ahí de Judea, y ustedes ahora están empezando a vivir en carne propia. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Están pagando un precio, ¿no? Y la pregunta, ¿estoy dispuesto a pagar ese precio por Cristo? ¿O prefiero mimetizarme con el mundo y hacer lo mismo que el mundo hace? ¿Para qué? Para que no me digan nada. Y como yo digo, ¿no?, pasar a ser un cristiano CNI, de la CNI, que significa cristiano no identificado. ¿O prefiero ser un cristiano identificado? Cada uno, ¿no? Y ante Dios tenemos que rendir cuentas a Él. Entonces, la persecución es una consecuencia, ¿no es cierto?, por seguir a Cristo. Y Cristo lo sabía. Y Él nos advirtió. Y Él nos dijo. Miren, vamos a Juan 15. Ahí en la Escritura. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 18. Si está allí, usted sigue conmigo. Miren, hablando Jesucristo mismo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Jesús nos deja claro. Ok, si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres ser un cristiano, tienes que saber que a mí me aborreció primero. Entonces, no esperes que a ti te aplaudan, ¿no? Y que no te aborrezcan, ¿no? Porque a mí, yo siendo el maestro, siendo Dios, me aborrecieron, ¿qué espera de ti? Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú y yo fuéramos del mundo, no amaríamos lo suyo. Y seríamos igual que ellos, igual que todo lo que ellos hacen. Pero dice, porque no sois del mundo. Todos los que somos hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, no somos del mundo. Nuestro mundo, nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es lo que nosotros esperamos. Por callar realmente en la vida. Esto que estamos pasando acá es algo pasajero. Es una antesala de lo que realmente es la vida con Dios. Por eso dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Aborrece. Y hermanos queridos, no esperemos que el mundo nos aplauda, porque el mundo nos va a aborrecer. Y a Cristo ya lo aborrecían, y aún que han pasado los años y ya estamos supuestamente en el futuro siglo 2021, ¿no? Modernidad y todo, siguen aborreciendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque no seguimos sus discursos, porque no seguimos sus enseñanzas, porque no nos sometemos a las cosas atroces que ellos quieren implantarnos y implantar al mundo. Pero el Señor ya nos advirtió y nos dijo, ¿ya? Dice el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y miren qué maravilloso como el Señor ahí nos dice, si a mí me han perseguido, siendo Dios, ¿no? Y siendo Cristo, también a vosotros os perseguirán. El Señor ya nos había advertido y le advirtió a sus discípulos.
Entonces el Señor por eso les dice, ¿están dispuestos a pagar el precio realmente por ser creyentes, por ser hijos de Dios? Dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán las vuestras. Y el 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí tenemos. Por eso Dios jamás nos va a mentir. Dios siempre nos muestra las dos caras de la moneda. En cambio, el diablo nos muestra una sola cara y no nos muestra la otra cara. Pero el Señor ya nos dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. ¿Están dispuestos a seguirme sabiendo aún eso? Es la respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿no? Miren, vamos a capítulo 16, versículo 33. Y vamos a leer el 32 también, ¿ya? Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Imagínense lo que Cristo sintió en su corazón, sabiendo ya lo que le iba a pasar. Ya viene la hora pronto en el cual me van a arrestar y me van a llevar para pasar todo ese juicio. Y es más, dice, quedaré solo. Y aún esas personas le confesaban que lo amaban, ¿no? Y que no lo dejarían nunca. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y hermanos queridos, es una clave. Ningún hijo de Dios está solo. Aunque nos sintamos solos, en medio de todo un grupo que va en contra de todos los principios de Dios. Pero nosotros no estamos solos, estamos con Él. Y Él está con nosotros. Y Él nos anima y nos guía y nos fortalece para enfrentar todo este tipo de persecuciones. Dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. No te desesperes. Confía en mí, ven a mí. Lánzate en mí, en el fondo nos dice el Señor, para que puedas tener paz en medio de un mundo conflictivo, en medio de un mundo que quiere perseguirte. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiar, yo he vencido a mundo. Qué maravilloso, ¿no? El Señor venció la muerte, venció al mundo. ¿Y quién está en ti? ¿Quién está en mí? Es Jesucristo, el que ha vencido. Por lo tanto, yo debo creerle a lo que su palabra, ¿no es cierto?, me enseña. Segunda de Timoteo, miren. Capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo, ¿no?, a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Por eso Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, ustedes ahora son iguales que todos los que están en Judea, porque están siendo perseguidos por el nombre de Cristo. Y ahora ustedes también por haber creído en Cristo. Y ahora nosotros también por haber creído en Cristo. Tal vez no es una persecución en magnitud a la que se vivía ahí en ese entonces, pero nosotros sufrimos persecuciones. Desde el momento que yo he pasado de la familia del diablo a la familia de Dios, empiezo a tener una persecución. Y aún dice la Escritura por los más cercanos que están ahí alrededor nuestro, ¿no? Ahora eres canuto, o eres canuta, ¿no? Ahora, cuando quieres juntarte con nosotros, ya antes unir la perla o el perro, ¿no? Nos califican a veces.
ella, pues, la que ahora no dice garabato. Y son presunciones, ¿no es cierto? Que nos tienen que apocar, que nos tienen que hacernos decaer para no seguir adelante, para no avanzar. Dice, ¿no? El texto ahí en 1 Tesalonicenses, versículo 14. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. ¿De quién? De los judíos. Porque los judíos eran los que estaban ahí haciendo frente a los cristianos, a los creyentes, y querían atraparlos, querían maltratarlos, querían allí, ¿no es cierto?, que ellos dejaran de seguir a Cristo y que siguieran el judaísmo. Hay un precio que pagar, hermanos queridos, cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno es seguidor de Cristo, un precio por la fidelidad a Él. Yo no sé si nosotros estamos pagando ese precio o no, o si estaríamos dispuestos a pagar ese precio, porque el mundo, bien dice la Biblia, nos va a ir mejorando, va a ir de mal en peor. Entonces, cada vez que pasa el tiempo va a ser más difícil ser creyente. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto en contra, ¿no? Todo lo que antes era bueno, hoy día es malo. Y lo que antes era malo, hoy día es bueno. No hay ningún problema. Es bueno. Hoy en día, aunque parezca ridículo, ¿no?, pero hay personas que se casan con cosas, se casan con algo y son marido y mujer, se casan con animales, se casan con mono o estatua, por decirlo, y es esa realidad. Y uno tiene que estar callado, si no me meten preso, ¿no? Porque estoy violando el derecho que tienen. Pero somos creyentes. Y sobre la ideología de este mundo debemos nosotros basarnos por la Escritura. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio realmente? Miren, ¿estamos dispuestos entonces a ser fiel a Cristo y dejar atrás nuestra vieja vida? Y es una foto de lo que Pablo le decía a los de Tesalónica. ¿Están dispuestos a ustedes a sufrir lo mismo que sufre Judea? ¿O quieren seguir viviendo en su vieja vida judaísta y sin obedecer la Escritura, la palabra de Dios? Primera de Pedro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Miren, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en ¿qué? En la carne. Dios no quiere que sigamos viviendo en la carne, sino que vivamos en el Espíritu, conforme a lo que es la palabra de Dios. Conforme, dice, a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí paro un poquito y digo, ¿cómo queremos vivir nosotros? ¿Conforme a mis propias concupiscencias, que son los deseos que van en contra de la Escritura? ¿O quiero vivir agradando a Dios conforme a la Escritura? Dice el versículo 13: baste ya el tiempo pasado, mi vieja naturaleza, ¿no?, para haber hecho lo que agrada a ¿quién? A los gentiles, a los hombres. Dice, andando en ¿qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación,
y abominables idolatrías. En el fondo, habiendo hecho lo que mi vieja naturaleza quería, sin conocer a Dios. Basta ya, dice, de seguir viviendo de esa forma, porque ahora somos hijos de Dios y hemos sido transformados. A esto les parece, mire, cosa extraña, que vosotros no corráis con ello el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y en esa sociedad vivimos hoy en día. A ellos les parece extraño que nosotros no sigamos lo mismo que ellos hacen y que pensemos lo mismo que ellos están pensando, ¿no? Porque nuestra ciudadanía, nuestros pensamientos y nuestros principios no vienen del mundo, vienen de Dios, vienen de la palabra de Dios. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el fondo, ¿qué les dice acá Pedro? Entiendan de una vez por todas, creyentes, nos dice. El mundo va a rendir cuenta de lo que ellos hacen. Y ustedes tienen que hacer lo que mi Padre quiere que hagamos. Y que está aquí en la palabra de Dios. Basta ya, dice, de seguir el mismo camino que ellos siguen, porque ustedes ahora son diferentes y somos diferentes. Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. Les quiero llevar acá un pasaje en el cual es uno de los pasajes, bajo mi punto de vista, maravillosos, en el cual un creyente, un hijo de Dios, hace un resumen de toda la Escritura en un par de minutos. No lo voy a leer todo, ¿no? Pero ustedes si quieren después leerlo. Hasta llegar después a un punto en el cual los que lo estaban escuchando quedaron locos, en ese sentido, y no quisieron seguir escuchando, y le llevaron hasta la muerte. Y mientras yo lo estudiaba y lo leía, pensaba, hoy en día, puede que eso también se pueda. Si hay cristianos verdaderos y reales y 100% sabiendo lo que están haciendo, por amor a Dios. Si algunos de nosotros nos paramos, tal vez, por decir algo, ¿no?, en medio de la plaza de armas, y empezar a hablar de Dios y del amor de Dios y todo aquello. Y como todo lo que hoy en día Dios nos dice, hoy en día para el mundo es locura, y está todo al revés distorsionado, capaz que hasta nos tomen presos. Tal vez no nos van a matar, pero nos van a tomar presos por estar agitando las masas, por estar vulnerando los derechos de las personas. Pero estaríamos dispuestos, así como estuvo este joven, y que mostró realmente cuánto amaba a Dios. Miren, un resumen, no vamos a leer todos los versículos, pero 8, miren, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, ahí estaban, ¿no? Esteban les decía algo y ellos le contradecían lo que decía, y así estaban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque Esteban, como empieza ahí, estaba aquí, lleno de la gracia, ¿no?, y del poder de Dios. En el fondo estaba lleno del Espíritu Santo, hablándonos de nuevo la palabra de Dios, y convencido, y lo creía lo que él decía, y hacía, obviamente. Versículo 11. Entonces, como estos hombres, ¿no es cierto?, le llaman cómo poder frenarle, miren lo que hicieron. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
¿Nos damos cuenta? Como ya ellos no podían parar, contrataron a otra gente. Y dijeron, mira, oye, hagan ustedes esto y vamos a ir a juicio y ustedes digan que este hombre dijo esto. Testigos falsos, ¿no? Que se dan, tristemente, hoy en día igual. 12. Y soliviantaron, dice, al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, estos hombres convencieron a todos, ¿no? Al pueblo y a los escribas y a las autoridades. ¿Para qué? Para que le tomaran preso. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y él sabía lo que estaba haciendo y sabía que era correcto y que Dios lo había enviado. Pese a la gran oposición que tenía. Y a estos testigos falsos y a estos hombres que les pagaron, ¿no? ¿Para qué? Para que mintieran. Siga usted leyendo ahí el relato del capítulo 7, ¿no es cierto? Y ahí es donde, desde el 7:1 en adelante, Esteban hace un resumen de la Escritura, partiendo desde Abraham y siguiendo ahí por Moisés y todo, ¿no es cierto?, hasta llegar a Jesucristo. Y les predica la palabra de Dios. ¿Ya? Todo eso lo voy a soltar para que usted lo lea en casa, si quiere hacerlo, tarea para la casa, ¿no? Y nos llegamos hasta el capítulo 8 ahora, de Hechos. Y también siga leyéndolo hasta que llegue al 54, que es el que voy a leer yo ahora. O sea, no, estoy en el 7 siempre, no el 8, el 7. Del 7, todo hasta el versículo 54, que voy a empezar a leer todo. Entonces, una vez que Pablo les pone toda la Escritura, desde Abraham hasta Cristo, ¿no?, en este resumen de la Biblia, les dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Imagínense. Hoy en día, hermanos queridos, la gente actúa de la misma manera si uno les habla la palabra de Dios. Porque sus mentes están cauterizadas. Porque si usted y yo, por ejemplo, vamos, no sé, en el metro, en la micro, y nos podemos predicar de Cristo y en contra de todo este sistema y todo como lo que se está dando hoy en día, la gente nos va a atacar y se va a enfurecer en su corazón y nos va a decir: ¿y qué tenés tú que está ahí en contra? Si ellos se aman, que se amen nomás. Y eso es lo que estaba pasando viendo Esteban, por predicar el Evangelio. Miren, entonces dicen, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, querían ahí ya matarlo inmediatamente, ¿no? Pero, 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Me lo imagino, ¿no? Cuando ya no querían escuchar más. Se tapaban, dicen allí, los oídos, ¿verdad?, porque no querían seguir escuchando. Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Pablo, ¿no? Saulo es el Pablo que escribió los 13 cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Aún Pablo ahí no estaba compartido. Y él vio cómo piedraban a este joven lleno del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, por predicar la verdad, y con toda la oposición del pueblo, cómo le mataban a piedrazos. Y murió apiedrado por amor a Cristo, por amor a Dios. Y me pregunto, y les pregunto, ¿qué estamos sufriendo nosotros por ser cristianos? Comparándonos con Esteban. Nada. Y a lo mejor me pongo a llorar si alguien me dice loco. ¿Pero qué es que me digan loco con que me maten a piedrazos? No es nada. Por ser creyentes. Pero Esteban estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios y ser valiente, porque sabía en quién había creído y sabía que su vida no estaba aquí en la tierra, estaba allá arriba en los cielos, y él estuvo dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Dice el versículo 59: y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y cuando la Escritura habla de dormir, que los creyentes es morir. Pasó a la presencia del Señor. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Como Esteban? ¿O tal vez totalmente diferentes? Dios quiere hombres y mujeres valientes igual que Esteban, que estemos dispuestos a enfrentar esta sociedad que va en contra de Dios, pero hombres que vayan y digan: Señor, heme aquí, yo te amo y creo en ti y tengo convicciones firmes en ti, en lo que tú haces. No sé si estaríamos dispuestos tal vez a dar nuestra vida por el Señor de esta forma. Tal vez puedo decir yo sí, porque sé que aquí en Chile no se da. Pero si me voy a los países árabes, como misionero, entre comillas, porque ahí sí siguen apiedrando y matando a los que no creen en lo mismo que ellos creen. Pero estaría dispuesto realmente, por amor a esas personas, a sacrificar mi vida. Y termino con Hechos capítulo 17. Volvamos allá. O sea, no estábamos ahí, pero vamos para allá. Hechos 17. Y aquí es donde se nos muestra, ¿no?, lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia tesalónica, que iban a sufrir persecución por convertirse a cristianos. Pasado por Antíopolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Qué importante, ¿no?, que es la palabra de Dios la que tiene el poder. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, que eran la oposición, ¿no?, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastornan el mundo entero, también han venido hasta acá. Y eso es lo que Pablo está relatando aquí en el versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ustedes ahora son igual que los de Judea. Les van a empezar y están siendo perseguidos por amor a Cristo. ¿Están dispuestos a sufrir esa persecución? En el fondo, lo que yo decía, ¿no? Dios mediante, la próxima semana continuaremos en este contexto entre el versículo 15 y 16. Pero a nosotros, en este Chile querido, ¿no? Y en este Santiago, ¿cómo está nuestra vida como creyentes? Pasamos en medio de nuestros amigos, compañeros, vecinos, como cristianos reales, verdaderos, y que estamos dispuestos a poner, como decimos, el pecho a las balas, ¿no? Porque sabemos y creemos esta verdad, y es mi verdad y es nuestra verdad. O pasamos como cristianos de la CNI, cristianos no identificados, por temor a que nos digan algo, o a que nos digan: viejo loco, viejo, no sé. Somos creyentes reales, genuinos, y que estamos dispuestos a sufrir tal vez oposición o tal vez persecución, pero nuestras convicciones están claras y sabemos en quién hemos creído. Como les decía, tal vez no vamos a llegar a lo de Esteban en un futuro, tal vez sí, no lo sé, pero ahora ¿estaremos dispuestos a seguir predicando y hablando del amor de Dios y obedeciendo su palabra? Le invito ahora. Dios bendito, ante su presencia vamos en esta hora y te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es real y verdadera. Gracias, Señor, por estos grandes hombres que han dado su vida, incluso por predicar el Evangelio. Gracias por Esteban, por este joven valiente que no temió el ser matado, apiedrado, porque sus convicciones él las tenía muy bien puestas y claras. Señor, gracias porque un día tú nos permitirás conocerle y poder tal vez conversar con él, y él tal vez nos va a contar allí cómo realmente fue toda esa situación y cómo él, Señor, le ayudó a soportar tal vez sus dolores, porque dice allí que tenía sus ojos puestos en ti y veía a Jesús ahí sentado a la diestra de Dios Padre. Oh Señor, ayúdanos a ser cristianos reales y verdaderos, dispuestos incluso a dar nuestra vida por ti. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones y conoces hasta dónde estamos dispuestos a dar para que tu nombre sea glorificado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que tu nombre siga siendo glorificado en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga ahí su palabra.